Ocurrió algo que sin duda merece ser reconocido, pero también analizado con responsabilidad. Durante las últimas horas se conoció la liberación de nuevos presos políticos en Venezuela. Para las familias de esas personas, para sus madres, sus esposas, hijos y hermanos, esta es una noticia profundamente importante. Cada venezolano que recupera su libertad después de haber estado encarcelado por razones políticas representa una victoria para los derechos humanos y una esperanza para quienes aún siguen esperando. Y sí, esas liberaciones deben celebrarse, pero también debemos evitar caer en la tentación de creer que el problema ya terminó. Porque mientras algunos recuperan la libertad, cientos de venezolanos continúan tras las rejas por razones políticas. Las organizaciones que durante años han documentado estos casos siguen insistiendo en que la crisis de los presos políticos en Venezuela está lejos de resolverse. Por eso las vigilias continúan, por eso las protestas continúan, por eso seguimos viendo a familias frente a las cárceles, organismos públicos y frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Porque para esas familias la lucha no termina cuando liberan a algunos. La lucha termina cuando todos sean libres. Y aquí hay un detalle importante que muchas veces se pierde entre titulares y anuncios oficiales. Una descarcelación no siempre significa libertad plena. En muchos casos existen medidas cautelares, restricciones, procesos judiciales abiertos o limitaciones que siguen condicionando la vida de quienes salen de prisión. Por eso los familiares continúan exigiendo transparencia, información oficial, listados claros y garantías reales para todos los detenidos. Y en medio de todo esto aparece un nombre que para muchos venezolanos simboliza una de las etapas más oscuras de la justicia en el país, la jueza María Lourdes Afiuni. Su caso sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de persecución política. Una jueza que tomó una decisión judicial y terminó pagando un precio personal enorme por ello. Años después, su historia continúa siendo una herida abierta para Venezuela. Y aquí aparece una de las grandes ironías de nuestra historia reciente. Mientras Afiuni sigue siendo recordada como una víctima emblemática de la persecución política, muchas de las figuras que tenían poder durante aquellos años viven fuera de Venezuela, libres, sin mayores restricciones. Entre ellas la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, quien terminó rompiendo con el chavismo y saliendo al exilio, mientras que la jueza perseguida sigue cargando con las consecuencias. Y más reciente también sigue pesando sobre la conciencia del país el caso de Víctor Quero, fallecido bajo custodia del Estado. Su historia, la de su familia, la de su madre que murió a los pocos días de conocer la verdad, se han convertido en otro recordatorio de por qué tantas organizaciones continúan exigiendo investigaciones transparentes y rendición de cuentas. Mientras tanto, desde Washington continúan con el tema de las 3 fases, las declaraciones sobre democracia, elecciones libres, instituciones independientes y garantías políticas para Venezuela. Y todo eso es importante, pero hay una pregunta que sigue siendo imposible de ignorar. ¿Cómo se puede hablar de una democracia plena mientras todavía existan presos políticos? ¿Cómo se puede hablar de reconciliación nacional mientras existan familias durmiendo frente a cárceles esperando noticias de sus seres queridos? ¿Cómo se puede hablar de transición mientras la libertad de algunos venezolanos siga dependiendo de decisiones políticas? Las madres que hoy protestan no están pidiendo privilegios, no están pidiendo favores, están exigiendo derechos, están pidiendo justicia, están reclamando algo que debería ser normal en cualquier país democrático, que nadie sea encarcelado por pensar distinto. Por eso las carpas importan, por eso las vigilias importan, por eso las protestas importan. Porque le recuerda al país que detrás de cada cifra hay una familia, una historia y una vida que quedó suspendida en el tiempo. Las recientes liberaciones son una buena noticia, sin duda lo son. Pero la verdadera noticia llegará el día en que no tengamos que hablar de presos políticos en Venezuela. El día en que ninguna madre tenga que dormir frente a una cárcel esperando una respuesta. El día en que ningún venezolano sea detenido por sus ideas. Ese día sí podremos decir que algo cambió de verdad. Hasta entonces, la lucha por la libertad continúa.